Se desploman las temperaturas sobre los acorralados ciudadanos de Ucrania. Esto es Leópolis, cerca de Polonia. Pese a lo anunciado esta misma mañana, sigue sin haber corredores humanitarios. Los que Rusia ofrece son inasumibles. Solo conducen a su territorio. Más de medio millón de menores han logrado huir ya de Ucrania, según UNICEF, pero preocupan también los casi 100.000 que están bajo la tutela de las instituciones del país y los que han perdido a sus padres. Su vida está en riesgo y no solo por la guerra. Esos niños están expuestos a unos riesgos inimaginables. Hablo de trata, hablo de posible explotación sexual. Hola, ¿cómo están? A las 3 vuelven a reunirse Ucrania y Rusia. Estamos atentos a cualquier noticia sin perder el pulso aquí, en Castilla y León, de unas negociaciones para la gobernabilidad que se aceleran porque el calendario corre. Hay claves nuevas que afectan a lo que toca primero, la mesa de las Cortes. Rubén Hernández. El PSOE ha anunciado esta mañana que Ana Sánchez será su candidata a presidir las Cortes, pero es que además este lunes hemos conocido que la UPL no va a votar ni a favor de la candidata socialista ni tampoco a quien presente el PP. De esta forma, el Partido Popular en estos momentos tiene más cerca llegar a la presidencia de las Cortes sin necesidad del apoyo de Vox. Y en lo que se refiere a la formación de gobierno, el PSOE, con el que el Partido Popular da por rotas las negociaciones, insiste en que es posible dejar fuera a Vox mediante un cordón sanitario. Nosotros estamos dispuestos siempre a sacrificarnos en aras al interés general, pero tiene que haber, insisto, un veto a la extrema derecha en todas las instituciones. Lamentamos la autoexclusión de PSOE y Podemos y que nosotros la idea que tenemos es trabajar básicamente en torno a un programa. Ya era un problema antes de la invasión de Ucrania y ahora se ha agudizado. El precio de la luz escala sin freno. Mañana alcanzará los 544 euros el kilovatio hora. Son 100 euros más que hoy. Con vela nos vamos a tener que alumbrar. Esperemos que baje, pero pinta mal la cosa. ¿Pero qué vamos a hacer, hija, si no hay otra? Es que no hay otra. Es pagando. El Gobierno busca sumar a patronal y sindicatos para repartir el coste de la crisis y de la guerra. Plantea un pacto de rentas en el que compartir los daños para amortiguar el golpe. Soria ha amanecido esta mañana, como ven, con una ligera capa de nieve y en general la noche ha sido fría en toda la comunidad. Algunas de las temperaturas más bajas, Eduardo, se han registrado aquí en Castilla y León. Así es, Alejandra, nueva noche bajo cero en muchos puntos. De hecho, esta vez las heladas concentradas sobre todo en zonas altas, hasta 8 grados bajo cero en el puerto de San Isidro, 6 bajo cero en la Covatilla. Y el pronóstico para hoy nos sigue hablando todavía de algunas lloviznas concentradas sobre todo en puntos de Soria y también de Burgos. Eso sí, la cota de nieve sube hasta los 1.300 metros. A últimas horas del día se vuelven a cubrir los cielos por el oeste y es que la próxima noche nos llega otro frente con nuevas lluvias. Y si alguna vez se habían preguntado cómo se esclarece un crimen, la respuesta la encontramos aquí. Es uno de los 6 laboratorios de criminalística que la Guardia Civil tiene en España. Está en León. Entramos en una semana que tiene que ser decisiva para la gobernabilidad de Castilla y León. Hay reuniones, hay movimientos más allá de lo que trasciende públicamente y la primera de las claves de cómo y por dónde irán los pactos y las alianzas estará en la composición de la mesa de las Cortes. Rubén Hernández, ayúdanos a ir esbozando el escenario. Días decisivos, Alejandra, a la espera de lo que ocurra este jueves en la constitución de las Cortes. Hoy de momento ya hemos conocido que el PSOE va a presentar a Ana Sánchez como candidata a presidir el hemiciclo regional y también hemos sabido que la UPL no va a votar a favor ni del candidato que presente el PP ni tampoco de la candidata socialista. ¿Qué implica esto? Pues básicamente que ahora mismo el Partido Popular tiene más cerca acceder a la presidencia del Parlamento regional porque ya no necesitaría Vox, le bastaría únicamente los votos de Soria ya. Lo cierto es que el reloj continúa corriendo, la cuenta atrás se mantiene y los contactos en las últimas horas han sido continuos.
aunque no los estemos viendo. Los contactos siguen. Pero a día de hoy, de esos contactos con 3 partidos anunciados por el PP, todavía no hay una consecuencia. O lo que es lo mismo, el futuro gobierno de Castilla y León sigue sin despejarse. Y eso pese a que este jueves se constituyen las Cortes y se vota su presidencia. Y por tanto, este día ya deberían perfilarse qué opciones para gobernar la Junta son viables. Esperamos alcanzar acuerdo de programa. Yo sé que hay quien pone más interés en el reparto de responsabilidades. Ese sería el caso de Vox, que sigue condicionando su apoyo al PP a cambio de la presidencia de las Cortes. Pero al margen de este cargo, sus programas tienen puntos en común en bajada de impuestos, natalidad o atención primaria. Las negociaciones están vivas. Así lo ha asegurado Vox este lunes. Es el momento de la prudencia, de la tranquilidad y llegar al mejor acuerdo para los ciudadanos de Castilla y León. Con Soria ya, el PP podría asegurarse la presidencia de las Cortes, pero no de la Junta. Sus puntos de coincidencia, entre otros, tienen que ver con el refuerzo de las infraestructuras o la lucha contra la despoblación. Que no es un acuerdo exclusivamente para la provincia de Soria, ¿no? Es un acuerdo, al final, para gobernar la Junta de Castilla y León. También con la UPL no descartan acuerdo los populares y aunque discrepan totalmente en cuestiones como la estructura de la comunidad, comparten objetivos relacionados con la reindustrialización o la sanidad. No hemos recibido absolutamente ninguna llamada, no la esperamos tampoco. Por cierto que la UPL no apoyará ni al candidato popular a presidir las Cortes, ni tampoco a Ana Sánchez, que es la candidata elegida por el PSOE. Sobre el programa negociarán esta tarde Soria Ya y el Partido Popular. Será una reunión discreta en la ciudad de Soria, pero de la que hemos conseguido conocer más detalles. Los tiene Irene Rodríguez. Por parte del Partido Popular asistirán el presidente de esta formación en Soria, Benito Serrano, la delegada de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, también la cabeza de lista por esta provincia en las pasadas elecciones, Rocío Lucas, y también Carlos Fernández Carriedo. Desde Soria Ya asistirán los 3 procuradores electos, acompañados de sus otros 2 compañeros en las listas, y ambas formaciones han coincidido en que será una reunión de trabajo y se observarán los 2 programas electorales. También coinciden en que ha habido un acercamiento de posturas y desde Soria Ya, por ejemplo, siguen siendo partidarios de un gobierno en solitario del PP con la abstención del PSOE. Y hay más movimientos. A los partidos minoritarios ha pedido hoy el PSOE su apoyo para que Ana Sánchez sea presidenta de las Cortes. En lo que se refiere al gobierno de la Junta, Tudanca insiste en que aún hay opciones para que no entre Vox en él. Si el Partido Popular suscribe de facto con el resto de fuerzas políticas un cordón sanitario a la formación de Abascal. 15 días después de esta reunión, con ningún espacio para el acuerdo y en las horas clave para ver hacia dónde puede ir la gobernabilidad de la Junta, el PSOE insiste en su propuesta. Un veto democrático a la extrema derecha, que abandonen los acuerdos con la extrema derecha. Y estamos y seguimos dispuestos a hablar en esos términos, pero solo en esos términos. Dejar a un lado cualquier negociación con Vox, eso sí, en todas las instituciones. En todos los sitios, porque si no, lo que estaremos haciendo es pues caer en esta hipocresía en la que cae el señor Feijóo, que pretende sin ningún pudor pactar con Vox allí donde les necesitan y que nosotros les demos los gobiernos allí donde no puede. No, eso no es. Y para toda la legislatura. Es que de nada sirve investir con la abstención del Partido Socialista el señor Mañueco si al día siguiente el señor Mañueco, que ya le conocemos, pacta con Vox los presupuestos, las leyes. Es la posición que pusieron sobre la mesa varones del PSOE como Óscar Puente. Soluciones de mayor moderación creo que le vienen muy bien a España y que le vienen bien a Europa, y más en el momento que estamos viviendo. Moderación que, insisten, es su única pretensión, porque no pedirán ningún cargo. Luis Tudanca había apelado a Núñez Feijóo para que evitara un pacto PP-Vox y hoy el propio Feijóo le ha respondido así. El señor Tudanca se le llamó para hablar con él, el señor Mañueco fue el primero que convocó y la respuesta fue de una soberbia bastante intensa, ¿no? Que el señor Tudanca, a la entrada de un comité federal del Partido Socialista, intente dar lecciones de lo que debe hacer el que ha ganado las elecciones en Castilla y León, después de haberlas perdido el señor Tudanca, hombre, no parece que sea muy respetuoso ese tema, ¿no?
Estos autobuses evacúan a niños judíos de Odessa. Sus familias han aceptado la ayuda de organizaciones hebreas para sacarlos de esta ciudad del sur de Ucrania, ante el temor de que el ejército ruso la bombardee de forma inminente. La huida es mucho más difícil donde ya ha llegado la guerra. Sigue fracasando el establecimiento de corredores humanitarios. Hoy Moscú ha ofrecido varios, pero con dirección a Rusia o Bielorrusia, algo inaceptable para los ucranianos. Se reducen las opciones de escapar para los civiles mientras avanza el 12º día de guerra. El ejército de Rusia está bombardeando la ciudad de Mykolaiv en el sur mientras rodea Kiev y sigue atacando localidades como Irpin, muy cerca de la capital ucraniana. El ejército ucraniano y civiles armados se preparan para repeler el inminente ataque de las tropas rusas sobre Kiev. Moscú ha ofrecido establecer corredores humanitarios para que la población pueda salir de la capital, de Kharkov, Mariupol y Sumy. El gobierno ucraniano los ha rechazado porque esos corredores tenían como destino territorio ruso y bielorruso. Así se complican las opciones de huida mientras el ejército ruso avanza en sus objetivos. Ataca localidades como Irpin, a 20 kilómetros de Kiev, y rodea la capital. Sigue bombardeando Kharkov en el este e intensifica los ataques en el sur contra Mykolaiv y Mariupol, en su empeño de dejar a Ucrania sin salida al mar. En el 12º día de guerra, el presidente ucraniano llama a la resistencia y pide una mayor implicación internacional. ¿Cuántas muertes más hacen falta para establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania? La OTAN sigue descartando esa zona de exclusión aérea, a pesar de advertencias como la del presidente de Lituania. Putin no se detendrá en Ucrania si no se lo detiene. La alianza reitera que su papel es defender a sus miembros. Estados Unidos ha anunciado que aumentará su despliegue en Lituania. Nadie debe dudar de nuestra preparación, nadie debe dudar de nuestra resolución. Esta tarde se retoman las negociaciones bilaterales entre Rusia y Ucrania en Bielorrusia, mientras China asegura que ha empezado a mediar. También lo hace Turquía, que anuncia una reunión entre los ministros de Exteriores ruso y ucraniano el jueves. La guerra sigue y también el éxodo de ucranianos. 1.700.000 personas ha abandonado el país, la mayoría hacia Polonia, donde más de 1 millón espera en campamentos como este en la frontera para poder trasladarse hacia otras zonas del territorio polaco u otros países europeos. Bruselas cree que el drama humanitario será mucho mayor en las próximas semanas. La Comisión Europea calcula que habrá más de 5 millones de refugiados ucranianos. A España y a Castilla y León sigue llegando ese goteo de refugiados que han sido rescatados por conocidos o por desconocidos que se han aventurado Europa a través en su busca. Los últimos están ya sanos y salvos en El Bierzo. Sí, de momento han llegado 8 personas procedentes de Ucrania al Bierzo. Se espera que 2 más lo hagan en las próximas horas y en esta semana que la cifra pueda alcanzar la treintena, gracias a la colaboración desinteresada y anónima de muchos empresarios y también de familias que de forma anónima también han querido dejarles un espacio en sus propias viviendas. Se está trabajando además con instituciones públicas para buscar una solución habitacional que vaya más allá de 1 o 2 semanas, demostrando de esta forma la solidaridad de la comarca del Bierzo con el pueblo ucraniano. Ucrania es un país con 7 millones de niños. Más de medio millón ya han logrado cruzar la frontera y huir. Pero dentro se teme por la suerte de aquellos que han perdido a sus padres o que están bajo la tutela de las instituciones ucranianas. La guerra no es la única amenaza a la que se enfrentan. Más de medio millón de menores ucranianos han salido ya del país, según UNICEF. Preocupan los que están bajo la tutela del Estado ucraniano. 98.000 todavía están en instituciones residenciales. Con esos estamos viendo de qué forma les podemos sacar, porque lamentablemente además muchos de ellos tienen necesidades especiales. No es la única inquietud. Las organizaciones que trabajan sobre el terreno temen por los menores que están perdiendo a sus padres. Nosotros estamos trabajando allí, tanto en las fronteras como dentro, para localizarles, ¿no? Porque esos niños están expuestos a unos riesgos inimaginables. Hablo de trata, hablo de posible explotación sexual. De momento se desconoce el número de niñas y niños refugiados que llegarán a España. Las familias de acogida tendrán que cumplir una serie de requisitos. Se pedirá un certificado de idoneidad y demás, sobre todo para garantizar el bienestar y la protección de esos niños. Desde las organizaciones informan que las familias monoparentales que salen de Ucrania quieren permanecer en los países limítrofes. La razón es muy sencilla. Muchas de estas madres han dejado a sus hijos adolescentes de 18 años, están en el frente, al igual que sus maridos. El director de Aldeas Infantiles nos cuenta que los psicólogos, a través del juego,
enseñan a los niños cómo afrontar los ataques. Los niños tienen problemas para comunicarse, tienen pesadillas nocturnas, o sea, es que se les ha roto la vida. Infancias arrebatadas que solo pueden expresar su dolor a través de las lágrimas. No habíamos curado aún las heridas de la pandemia cuando la guerra en Ucrania ha venido a apuntillar nuestro maltrecho estado de ánimo. No es extraño ni ajeno este malestar, es humano y comprensible. Pero una vez que nos reconocemos en él, también debemos saber cómo gestionarlo para que no se convierta en crónico ni en un problema mayor. En 2 años hemos vivido una pandemia mundial, la erupción de un volcán y ahora una guerra. En tratamiento psicológico desde que empezó la pandemia. Hablo con gente joven y todo y le está afectando mucho. Un poco agobiante. Agobiante, sí. Cuando vas acumulando en la mochila, primero el COVID, ahora esto, y dices, ¿y cuál será lo siguiente? Y la incertidumbre es el sentimiento que más nos cuesta gestionar. Cuando tú no lo puedes controlar, pues eso te genera un estado prácticamente de indefensión y esa inseguridad pues intentas compensarla precisamente intentando controlarlo todo, ¿no? Y ahí aparecen, ese es el origen de muchas de las trastornos o de las obsesiones. Quienes arrastraban alguna patología mental son más vulnerables ante estas imágenes. Estamos volviendo locos y la gente mayor, como mi padre y mi madre, mi padre que tiene 81 años, peor. El ánimo está muy bajito. Pienso que no sé si nos va a tocar algo. Y las consecuencias para el resto de la población las veremos después. Ansiedad, depresiones, trastornos compulsivos, agresividad, dificultades de relación. Desde el Colegio de Psicólogos nos aconsejan racionalizar la información que vemos y recurrir al apoyo social. Las concentraciones del 8M volverán mañana a las calles. Los actos previos ya han comenzado y también los cruces de declaraciones. No hay una línea uniforme en esta llamada a la movilización feminista. Mientras el Ministerio de Igualdad quiere convertir la jornada de mañana en un no a la guerra, entre los sindicatos hay voces discordantes con este planteamiento, aunque tampoco entre ellos existe una convocatoria común muy clara sobre este 8M. No va a ser un no a la guerra, pero acompañado de las reivindicaciones que se harán, como siempre, para todas las mujeres el 8 de marzo. Y que es verdad que ahora mismo estamos viviendo unos momentos muy convulsos, con una realidad que ahora mismo evidentemente está acaparando todas las noticias, pero para nosotros son dos cosas que no podemos mezclar. Una cosa es la realidad que vivimos las mujeres y otra cosa es la realidad que ahora mismo está viviendo el pueblo ucraniano. Nosotros estamos dentro de lo que es la actividad sindical, la defensa de los trabajos, del trabajo de mujeres y hombres y no podemos opinar de lo que diga o de lo que quiera sustentar a nivel de opinión un partido político. La energía es el gran medidor de la tensión mundial. Los conflictos y la incertidumbre vuelven a poner a la luz en el punto de mira. Si hoy ya hablábamos de récord, mañana su precio romperá todos los techos. El megavatio hora se pagará a 544 euros. Son 100 euros más en tan solo un día. Pero habrá franjas, como a las 8 de la tarde, que alcanzarán la friolera de 700 euros el megavatio. Si nos fijamos en cuánto costaba hace solo un año, vemos que se ha multiplicado por 10. Y esto solo parece el principio de una nueva escalada. Récord tras récord, hacer este gesto se ha vuelto casi un lujo en nuestras facturas. Que esto va a ser cada día peor. Pues cada vez más gordas. Aprendimos las horas valle, llanas y punta, pero ya ni las más baratas llegan a serlo. Este martes el megavatio hora se moverá entre 425 euros y los 700 que se pagarán a las 8 de la tarde. Que no puedes estar pendiente, que si la lavadora una hora, que si estás haciendo una vida más o menos normal, ¿eh? Con vela nos vamos a tener que alumbrar. Y la subida impacta de lleno en los bolsillos de casi 2 de cada 3 hogares y pymes con tarifa regulada. Todos los precios pues ya haremos cuentas al final del año, porque también está subiendo los cereales y todo. Hay que tener en cuenta que el gas sigue a la deriva. A la apertura de mercado su precio se ha disparado un 75%. Pero lo noto más en el gasoil y la gasolina, mucho más. Nuestra comunidad registra la mayor subida de precio de estos combustibles, casi 30 céntimos más que hace un año. Esperemos que baje, pero pinta mal la cosa. Este lunes el barril de Brent ha tocado los 130 euros.
El coste energético, la subida del IPC y otros incrementos ha sido el motivo del encuentro que hoy han mantenido Gobierno, patronal y sindicatos. El objetivo, impulsar un pacto de rentas, evitar que la espiral inflacionista mine el poder adquisitivo de las familias. Según los sindicatos, hay que empezar a tomar medidas ya que se vean reflejadas a largo plazo. En el plazo de 3 años hay que tomar las medidas para garantizar que los salarios mantienen su poder de compra. Y esto se hace, en nuestra opinión, con las llamadas cláusulas de garantía salarial. Son elementos fundamentales para poder llegar a acuerdos más o menos flexibles en relación con los aumentos de salario cada año. Lo que también ha venido subiendo en los últimos meses es el aceite de girasol, un 50% desde junio en el mercado internacional. Y se espera que siga subiendo por la guerra en Ucrania. De allí y de Rusia sale más de la mitad de la producción mundial. La preocupación en el sector es grande, hasta el punto de que ya se limita la venta en algunos supermercados. El racionamiento ya ha llegado al aceite de girasol. Algunos supermercados ya han decidido limitar su compra. No había. Ahora venimos del líder y no hay nada. El aceite, aunque sea el oliva, se está notando también. Todavía tenemos casi 2 meses de margen para actuar. De las 57 millones de toneladas de pipas de girasol cosechadas en 2021, unos 33 millones proceden de Ucrania y Rusia. Apenas hay alternativas que puedan compensar esta producción y España importa el 57% del aceite que consume. Es preocupante porque esa dependencia se concentra todo en un semestre del año, que es el primer semestre en el que estamos. En ese sentido, si la guerra hubiera empezado en el segundo semestre, no estaríamos tan preocupados. Como en toda crisis, también se presentan oportunidades que se permita incrementar el cultivo de girasol nacional. Ciclos cortos, o sea, que pudiera tener una cosecha rápida, es ahora una oportunidad clarísima para la agricultura. Reclaman al Gobierno medidas rápidas. De facilitar la llegada de ese girasol argentino. Decisión que además debe tomar cuanto antes, porque ya hay cada vez mayor interés de otros países que también se han quedado cortos. Si no se encuentran soluciones, esta escasez se extenderá a otros sectores como el de las conservas, el de las galletas o hasta la hostelería, que tendrán que echar mano de otro tipo de aceites. Al margen de la situación internacional, el Gobierno de Castilla y León mantiene de momento una previsión de crecimiento del 4,9%. Aunque esta mañana el propio consejero de Economía reconocía que el conflicto ya está teniendo un impacto negativo. En algunos casos puede haber una rotura de stocks y falta de suministros. En otro caso, pues un incremento de precios, fundamentalmente los piensos, cereales, energía o el caso de los fertilizantes. A pesar de esta incertidumbre, las previsiones para 2022 son optimistas. Venimos de un año que ha cerrado en positivo. La economía de Castilla y León recuperó el 64% de lo perdido en 2020 por culpa de la pandemia. El crecimiento ha sido importante, pero hay que verlo en el contexto del que veníamos. Renfe recupera parte de los trayectos suspendidos por la pandemia, pero aún quedan hasta 16 frecuencias pendientes en varias provincias de la comunidad. La Asociación de Usuarios del AVE recuerda además que siguen esperando la aprobación de un bono descuento que las Cortes aprobaron el pasado verano. Hacía 2 años y un mes que este tren no funcionaba. La pandemia paralizó el servicio. Hoy Alfredo ha podido volver a utilizarlo. Viaja desde Segovia a trabajar a Valladolid. Es una buena noticia. Se ha llegado incluso a plantear dejar de vivir en Segovia porque las alternativas que tenía para venir a trabajar no le compensaban. Pues yo he probado 2 métodos. He ido en coche y he ido en un autobús que sale prácticamente 1:20 antes que este. Valladolid recupera todas sus frecuencias previas a la pandemia, pero no ocurre lo mismo en el resto de provincias. A estas alturas todavía faltarían unas 4 frecuencias en Zamora, Palencia y León. Y especialmente preocupa la situación de Salamanca. Seguimos al 50% y encima con trenes de media distancia, no de alta velocidad. Muchos de estos viajeros marchan hoy a Madrid a trabajar. Desde octubre tendrían que poder utilizar un abono del 25%, pero siguen esperándolo. Nos dicen que el trabajo está prácticamente terminado, pero es que llueve sobre mojado. Es que esto fue en junio, la reunión con el vicepresidente y el consejero fue en julio
iba a ser para octubre y estamos en marzo. De salir adelante este abono, cada viajero se ahorraría una media de 2.000 euros anuales. Las aguas residuales siguen siendo una unidad de medida para conocer la incidencia del coronavirus. Hoy hemos conocido que en Burgos el descenso está siendo paulatino, con niveles muy parecidos a los que se registraron a mediados de noviembre, aunque todavía en tendencia media-alta. Este estudio ha tomado como referencia 12 muestras que representan de manera significativa las diferentes áreas de la ciudad. Esa bajada parece perder velocidad después de que este fin de semana se hayan notificado más casos que el anterior. Son 2.005 contagios en los últimos 3 días en Castilla y León y han fallecido 20 personas en los hospitales. Registramos la incidencia acumulada más baja ahora mismo de Europa y pronto, cuando nos diga la ministra de Sanidad, vamos a poder quitar la obligatoriedad de las mascarillas en el interior. Ese es el mensaje que mandaba el presidente del Gobierno este fin de semana, que abre la puerta a seguir dando pasos hacia la normalidad. Eliminar las mascarillas en interiores será uno de los asuntos que abordará el Gobierno con las comunidades autónomas en el próximo Consejo Interterritorial de Salud. En interiores todavía es obligatorio el uso de la mascarilla. En cambio, cuando salimos a la calle, ya desde hace un mes, nos la podemos quitar si se mantiene la distancia de seguridad. Esta norma podría cambiar esta misma semana. El jueves se reúnen Gobierno y comunidades autónomas para abordar el asunto, pero es el Ejecutivo Nacional quien tiene la competencia de eliminar o no el uso obligatorio de la mascarilla en interiores. Este sería el siguiente paso a la normalidad después de que se hayan eliminado las cuarentenas a los contactos estrechos de un caso positivo. No sería de golpe, la Asociación Española de Pediatría proponía empezar por los colegios. Aquí en Castilla y León están de acuerdo si el Gobierno Nacional así decide adoptar la medida de eliminar la mascarilla en interior, pero siempre vinculado a la incidencia acumulada. Todavía nos queda para llegar a los niveles de nuevos casos por 100.000 habitantes, a los niveles que teníamos en octubre. Con lo cual yo en ese sentido tampoco podría hacer ninguna aproximación optimista. No hacer una desescalada completa en interiores, ser consciente de que todavía estamos aunque los ingresos hospitalarios cada vez pues son menores. El Hospital Santa Bárbara de Soria ya cuenta con un nuevo punto de vacunación e información en la zona de consultas externas durante esta semana. Desde hoy lunes y hasta el jueves lo harán en horario de mañana y el viernes será por la tarde. Este nuevo punto de vacunación del Hospital Santa Bárbara de Soria ya está en marcha y tiene 2 objetivos claves. El primero sería vacunar a esas personas que todavía no hayan recibido la primera dosis, que quieran la segunda o la tercera de recuerdo, y el segundo sería en este caso informar a todas aquellas personas que todavía tengan en la cabeza alguna duda sobre la inoculación de las dosis. Recordamos que los interesados que quieran venir hasta aquí no necesitan cita previa, tan solo lo necesitan los menores de edad entre 12 y 16 años que tendrán que venir acompañados de sus padres o de sus tutores legales o si no traer un consentimiento. El resto de las personas tan solo tienen que traer además su DNI y tarjeta sanitaria. Recordamos además que ya el 95% de la población soriana mayor de 12 años tiene puesta esa pauta completa, aunque las autoridades sanitarias siguen recomendando que se vacunen. Y en Valladolid hoy se ha suspendido el juicio contra el trabajador que había instalado una cámara en el baño de mujeres de su empresa. Las 8 víctimas han aceptado su perdón y el fiscal ha retirado la acusación. Tendrá que pagar indemnización. El hombre de 53 años se enfrentaba a un total de 19 años de cárcel. Resolver un crimen es completar un puzzle en el que todas las piezas encajen y muchas de ellas encuentran sentido en el laboratorio que la Guardia Civil tiene en León. Son unidades para la investigación que el Instituto Armado descentralizó en la década de los 80. Hay 6 en toda España. El Laboratorio de Criminalística de la zona de Castilla y León cuenta con 3 departamentos de investigación. En la unidad de balística estudian armas, municiones y trayectorias. También realizan cotejos. Para ello cuentan con un prototipo en desarrollo en el que disparan, recuperan proyectiles para así poder compararlos con los localizados en escenas del crimen. Los casquillos o los proyectiles o las vainas, cuando hablamos de
cartuchos semimetálicos de caza que se han obtenido se remiten a Madrid. Y esa base está interconectada con Europa. Ha dado positivos con Alemania y creo que con Portugal. La falsificación de documentos públicos o papel moneda es uno de los delitos que más investiga la unidad de grafística. Aunque los delincuentes sofistican cada vez más sus sistemas, los agentes ofrecen varias claves para que cualquier ciudadano pueda diferenciar un billete falso de uno auténtico. Lo primero que tenemos que hacer es tocar el billete, mirar el documento y luego girar el documento. Por ejemplo, hay unas tintas que según se mueven van variando el color. En incendios trabajan para determinar si los fuegos son fortuitos o provocados. El objetivo de los informes periciales de las 3 unidades es asesorar a los jueces. Con esta fina capa blanca encima ha amanecido hoy la ciudad de Soria, visible en los coches y en los jardines sobre todo. La nevada no ha durado mucho, pero lo suficiente como para obligar a limpiar los parabrisas o a abrir con cuidado las ventanas. 11 artistas internacionales y más de un centenar de alumnos de la Universidad de Valladolid participan en la exposición Obras ante el olvido, que hoy se ha inaugurado en el campus María Zambrano de Segovia. En esta muestra, el arte y la creatividad dan voz a las mujeres afganas y son también el modo de denunciar la represión a la que el régimen talibán las somete. La exposición es una de las propuestas programadas dentro de los actos del 8 de marzo. Y hoy nos vamos desde Segovia, les dejamos ahora con nuestros compañeros de deportes. Más información en nuestra página web a las 8:30 también y nos vemos mañana aquí a las 2:30. ¡Feliz tarde!